Hola, buenos días. Somos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Escuela de Contabilidad y Auditoría. El tema de nuestra vinculación número 2 consiste en antecedentes de las normas tributarias y procedimientos tributarios. Nuestra docente responsable es la licenciada Jessica Monserrate Ubillus Macías. Los autores son Chávez Coveña Tatiana, Chiquito Álvarez Alex, Las Menéndez Marisol, Las Moreira Magdalena, Pico Moreira Giancarlos, y quien habla Polanco Vera Caterine Daniela. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es normas tributarias. Lo que es normas tributarias son importantes estos impuestos, ya que ellos regulan las acciones de los contribuyentes y de esta manera se genera ingresos para lo que sería, o sea, de gran importancia para el presupuesto de nuestro país. Todo este dinero va a servir para financiar el gasto público, la educación, el medio ambiente, la salud, la cultura. Lo que es tributo también es el impuesto, que sirve para recaudar ingresos públicos que sirven como instrumento de la política general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y el destino hacia los fines productivos. En esto podemos encontrar tres clases de tributos, que son impuestos, tasas y contribuyentes especiales. En impuestos, estos impuestos son exigidos sin contrapartición, cuyo hecho imponible está constituido por negocios o por actos que son de la capacidad del contribuyente. En lo que es tasas, son los tributos cuyo hecho imponible es la utilización privada, el aprovechamiento especial de un dominio público o de una prestación pública que se realiza sobre un derecho público. Esto puede ser una tasa de alcantarillado o unas tasas universitarias. En lo que son contribuciones especiales, son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio o de un aumento, ya que viene a ser un obligado tributario. O sea, como consecuencia de esto vamos a tener realizaciones de obras públicas como un asfalto de calle. En lo que es principios tributarios, estos regímenes tributarios van a estar regidos por los siguientes principios. Puede ser legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad y retroactividad. En lo que es legalidad, este nos indica que es un acto que realizamos y está sometido por la ley, ya que todo cobro de impuesto, de tasa, de tributo debe estar establecido en la ley. Caso contrario, no se puede hacer nada si no está establecido también en la Constitución. Principio de igualdad. Este consiste que la igualdad es a base del impuesto. No es igualdad numérica, sino igualdad para los semejantes. Que se trate de asegurar el mismo tratamiento para quienes se encuentran análogas en situaciones. Principios de generalidad. Este consiste que va vinculado con el de igualdad. Los tributos todos abarcan íntegramente las distintas categorías de personas o bienes y no solamente una parte de ellas. El principio de proporcionalidad, este consiste que el tributo debe ser proporcional a la capital, a la renta y al consumo, siendo más razonable para los que tienen más renta o mayor patrimonio, respetando los principios de capacidad tributaria. En lo que es el principio de irretroactividad, consiste que es un principio criticable, que en cualquier materia, consenso doctrinario, existe que hay que respetar la ley. Hay que respetar las reglas del juego también. Lo que es hecho generador, bueno, el hecho generador es como también conocido como un hecho imponible, que es aquella actividad económica, que es decir, que esta actividad le va a dar un acontecimiento al origen de una obligación tributaria. Por ejemplo, el hecho que está dado por unas ventas o por unas prestaciones de servicio, le van a dar al IVA, que sería la obligación tributaria, y lo que es el hecho generador en obtener ingresos susceptibles de producir enriquecimiento patrimonial, es decir, todo lo que va a ingresar para incrementar el patrimonio, esto va a ser sobre un impuesto a la renta. Esta va a ser, o sea, la obligación tributaria que va a, como a cobrar todo lo que es para incrementar el patrimonio, es el impuesto a la renta. ¿Quiénes intervienen en el hecho generador? En el hecho generador interviene el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el ente público acreedor de la obligación tributaria. Cuenta con la facultad
de exigir el pago a los contribuyentes. También cuenta con la titularidad para administrar los recursos recaudados. En cambio, el sujeto pasivo es el deudor. Son las personas naturales o jurídicas que según la ley están obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean como contribuyentes o como responsables de representación, pero también como adquirientes o sucesor y otros responsables. También se considera sujeto activo las gerencias adyacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que carecen de responsabilidad jurídica. Bueno, los contribuyentes. Los contribuyentes son las personas naturales o jurídicas a quien la ley impone la prestación tributaria para verificar el hecho generador. Pero el contribuyente nunca perderá la condición de contribuyente, quien la ley deberá soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otra persona. En los responsables por representación, para efecto tributario, son 5. El primero son los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores como administración de bienes. Bueno, por segundo tenemos a los directores, a los presidentes y tenemos también a los gerentes. En tercer lugar, tenemos a los que dirijan o administren o tengan la disponibilidad de los bienes en un ente colectivo, pero que carecen de personalidad jurídica. Por quinto y último tenemos a los representantes o liquidadores de sociedades, de hecho o que sean de derecho en liquidación. Bueno, pasamos a los responsables como adquiriente o sucesor. Para efecto tributario, aquí también tenemos 5. El primero es adquiriente de bienes y raíces. Por segundo, tenemos a los adquirientes de negocio o de las empresas. Y por tercero, tenemos a las sociedades que sustituyan a otras sociedades, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en todo o sea por parte. Bueno, por cuarto tenemos a los sucesores a títulos universales. Y por quinto y último tenemos a los donatarios y a los sucesores a títulos singulares. Y tenemos aquí a otros responsables, que son nomás 3. Son los agentes retenciones, por segundo tenemos a los agentes de percepción y por tercero a los sustitutos del contribuyente. Bueno, los agentes de retención se entiende que son las personas naturales y las personas jurídicas que en relación de su actividad o por razón de su actividad estén en la posibilidad de retener el tributo. Y en los agentes, en cambio, en los agentes de percepción, se entiende por tales a las personas naturales o las personas jurídicas que por razón de su actividad y por mandato de la ley o por el reglamento están obligados a recaudar el tributo. Y bueno, y por último y tercero, y ya mencionado, tenemos a los sustitutos del contribuyente, que se entiende por tales a las personas que cuando la ley tributaria así lo disponga y lo coloque en el lugar del contribuyente, quedando obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hola, mi nombre es Alex y el día de hoy hablaremos de los 5 deberes formales del contribuyente. Un contribuyente es aquella persona que realiza actividades mercantiles de la prestación de servicio o la compra o venta de bienes. Existen 5 deberes formales. El primer deber formal es inscribirse en los registros pertinentes proporcionando los datos necesarios relativos a mi actividad económica y comunicar oportunamente los cambios que se presentan. Un contribuyente debe inscribirse en el registro único del contribuyente.
o en sus siglas RUC. ¿Pero qué es esto? Es el número que identifica a cada contribuyente que realiza actividad económica. El documento que usted recibe cuando se inscribe en el RUC es la constancia de su registro. En él podrá apreciar sus datos personales y la actividad económica que realiza, así como el número de RUC que se le ha conformado, por su número de cédula más los dígitos 001. En esta imagen logramos observar un documento de constancia, donde la persona que se inscribió al registro único del contribuyente fue Dilon Ramírez Julieta. Su número de RUC es 171-234-567-8001, que cumple con las características ya mencionadas. El número de cédula más los dígitos 001. La actividad económica que desempeña, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y las obligaciones tributarias a las que está expuesta. En este caso, la declaración del IVA semestral. Recuerden que deben informar todo cambio que realicen dentro de su institución. Es decir, si se cambia de domicilio, debe notificarse de manera inmediata al Servicio de Rentas Internas. Asimismo, al momento de que nos inscribimos en el RUC, el Estado pasa a estar de forma activa, por lo que desde ese momento deberá cumplir con todas sus obligaciones tributarias asignadas. Si se suspende temporalmente su actividad, debe comunicar al Servicio de Rentas Internas o SRI para que el registro pase a estar en un estado suspendido. El segundo deber formal de un contribuyente. El segundo deber formal de un contribuyente es emitir y entregar comprobantes de venta autorizados. Toda actividad comercial debe estar respaldada por un documento que evalúe la compra que se realiza. ¿Pero qué son los comprobantes formales? Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y la prestación de servicios de cualquier otra transacción grabada con tributo. Estos documentos están autorizados para ser emitidos por el SRI. Pero ¿cuáles son los principales documentos formales? Entre estos encontramos las notas de ventas, facturas y etiquetas. Las notas de ventas. Las notas de ventas son emitidas por personas que pertenecen al régimen simplificado RIS. Deberán emitir notas de venta por ventas mayores a $12. Y en el caso de que realices ventas menores, deberá realizar una factura de forma general al cerrar sus actividades de venta diaria. Como logramos observar en esta imagen, encontramos el RUC de la persona que posee la nota de venta, el tipo de documento que es y la autorización del SRI, los datos de la persona que realiza la compra y una descripción de lo que compra, más el valor a pagar que tendrá que ser dado a la persona que vende el artículo. Una factura es emitida por las personas que se encuentran inscritas en el Registro Único del Contribuyente RUC. En este documento logramos observar que se encuentra un seriado del número de factura que se emite, la autorización del SRI, los datos de la persona que emite la factura, los datos de la persona que recibe la factura y la descripción de la compra, acompañada de un subtotal sobre el cual se calculará los tributos correspondientes, en este caso, el IVA 12%, que dará como resultado un valor total a pagar, que es la sumatoria del subtotal más el IVA. Los tiquetes. Los tiquetes son emitidos por máquinas registradoras autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. Estos se realizan siempre a consumidor final, ya que no permite ingresar datos de otras personas. Solo se detallará el tipo de venta que se realiza con un subtotal y el cálculo del IVA, con el total a pagar. Recuerden que todos estos tipos de documentos deben ser autorizados por el SRI y solo pueden ser emitidos autorizaciones por ellos. O se pueden imprimir en imprentas que se encuentren autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. El tiempo de vigencia de la autorización de sus comprobantes de venta dependerá del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 1 año si usted cumple con sus obligaciones tributarias, declaraciones y el pago de impuestos. No se deben mantener deudas con el SRI y la información debe ser correcta de RUC. 3 meses. Esta autorización se otorga por una sola vez en el caso de que tenga pendiente alguna obligación tributaria. Cuando ya se le otorgó una autorización por 3 meses y aún mantiene obligaciones tributarias pendientes, cuando su RUC se encuentra en estados suspendidos o no se ha podido ubicar el domicilio en el que ha estado registrado. Ahora vamos a llenar un comprobante de venta, en este caso una factura. Para este ejercicio las ventas ascienden a una cocina de gas por $600 incluido IVA, a nombre del señor
Jorge Alfonso Facundo con un número de cédula 139.876.543.2, emitido el 23 de agosto del año 2002. Logramos observar las partes esenciales de una factura. Luego, colocaremos el nombre de la persona que realiza la compra, que en este caso es el señor Jorge Alfonso Facundo Candelario, en su dirección Salinas y Santiago. Esta factura fue emitida el 23 de agosto del año 2002. El RUT, que es el número de cédula de la persona, y el número de teléfono al cual podemos contactar. En la descripción colocaremos la venta, en este caso una cocina gas por $600 incluido IVA. Haremos el cálculo respectivo y nos dará que la cocina fue vendida por $525.71. Con este subtotal calcularemos el IVA, que es el 12%, que resulta la multiplicación de los $525.71 por el 0.12 por el 12%. Esto nos dará como un resultado $64.29, dándonos un total a pagar de $600. Tercer deber formal de un contribuyente: llevar libros y registros contables relacionados con la actividad económica. Para cumplir este deber formal, puedo utilizar un cuaderno o elaborar un registro en su computador. Adicionalmente, recuerde que debe informar o archivar todos los comprobantes de ventas relacionados a su actividad económica por al menos 7 años. Toda esta información le ayudará a llevar un control acerca de sus ventas, sus costos y sus gastos y cómo benefician a su empresa. Si usted está inscrito como una persona no obligada a llevar contabilidad, por lo tanto no necesita contratar un contador, pero sí deberá ingresar la información de sus compras y ventas en un registro de ingresos y gastos de manera mensual. El cuarto deber formal de un contribuyente: se deben presentar las declaraciones que correspondan y pagar los impuestos. Las declaraciones que deben presentar las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad relacionada con su actividad económica son las siguientes: la declaración del IVA, que es obligatoria para todos los casos; el impuesto a la renta, que es obligatorio solamente si se supera la base de ingresos expuestas por el servicio de rentas internas que se realiza de forma anual, además del pago del ICE solo en casos especiales. Cuando se venda algún artículo que se encuentre especificado en el artículo 82 del Código Tributario. Este pago deberá hacerse de manera mensual. En caso de que la persona que realice la venta otorgue créditos superiores a un mes, deberá liquidar la cuenta al mes siguiente de forma inmediata. Quinto deber formal de un contribuyente: acudir a las oficinas de servicios de rentas internas cuando mi presencia sea requerida. En estos casos, recuerde que el quinto formal de un contribuyente consiste en facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, exhibir a los funcionarios de SRI las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con sus obligaciones tributarias como contribuyentes. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Chávez y le voy a hablar sobre las exenciones tributarias. La exención tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria establecidas por las razones de orden público, económico, social. En ella encontramos la previsión en ley, el alcance de la excepción derogatoria, las excepciones generales y las prohibiciones. La previsión de la ley, solo mediante las disposiciones expresas de la ley se podrá establecer excepciones tributarias. En ellas se especifican los requisitos para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenden si es total o parcial, permanente o temporal. El alcance de la exención solo comprende los tributos que estuvieron vigentes a la fecha de expedición de la ley. Por lo tanto, no se extenderán a los tributos que instituyan con posterioridad a ella, salvo las disposiciones que se expresen en contrario. Derogatoria, o también llamada modificación: la exención, aun cuando se hubiera sido concebida en atención a determinadas situaciones de hecho, podrá ser modificada o derogada por la ley posterior. Excepciones generales: dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio
de lo que se disponen las leyes orgánicas o especiales en general. Están exentos exclusivamente el pago del impuesto. Prohibiciones. Se prohíbe a los beneficiarios de exenciones tributarias tomar sus cargos, las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley, así como extender en todo o en parte el beneficio de la exención en forma alguna de los sujetos no exentos. Extinción de la obligación tributaria. En ella encontramos modo de extinción, que son 4. Solución o pago, compensación, confusión, remisión y prescripción de la acción de cobro. Solución o pago. ¿Por quién debe hacerse el pago? El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. ¿Por quién puede hacerse el pago? Podrá pagar el deudor de la obligación tributaria o por el responsable o cualquier persona que esté en nombre de esto sin perjuicio a su derecho de resembolso en lo que están los términos del artículo 26 del Código Tributario. ¿A quién debe hacerse el pago? El pago debe hacerse al acreedor del tributo y por este el funcionario empleado o agente a quien la ley o el reglamento faculte su recaudación, retención o percepción. ¿Cuándo debe hacerse el pago? La obligación tributaria deberá satisfacer en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento y a la falta del señalamiento en la fecha en que hubiera nacido la obligación. ¿Dónde debe hacerse el pago? El pago debe hacerse en el lugar que señale la ley o el reglamento o en que funcionen las correspondientes oficinas de recaudación, donde se hubiera producido el hecho generador o donde tenga su domicilio el deudor. ¿Cómo debe hacerse el pago? Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de curso legal, mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o giros bancarios a la orden del respectivo deudor del lugar del domicilio del deudor o de quien fuera facultado por la ley o por la administración para el efecto. Compensación. En ella encontramos las deudas y créditos tributarios, deudas tributarias y créditos no tributarios. Las deudas tributarias se compensan total o parcialmente de oficio o a petición de parte con créditos líquidos por tributos pagados en exceso o indebidamente reconocido por la autoridad administrativa competente o, en su caso, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Deudas tributarias y créditos no tributarios. Las deudas tributarias se compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo por títulos distintos del tributario, reconocidos en acto administrativo firme o por sentencia ejecutoriada dictada por el órgano jurisdiccional. Confusión. Se extingue por confusión la obligación tributaria cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia de la administración o transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. Remisión. La deuda tributaria solo podrán condenarse o remitirse en virtud de la ley en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Prescripción de la acción de cobro. En ella encontramos los plazos de prescripción de la acción de cobro, interrupción de la prescripción de la acción de cobro.
La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirán el plazo de 5 años contados desde la fecha que fueron exigibles y en 7 años desde aquella en que se debió presentarse la correspondiente declaración, si esto resultara incompleta o si no se la hubiera sido presentada. Interrupción de la prescripción de la acción de cobro. La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor o con la citación legal del autopago. Mi nombre es Marisol Belén Las Menéndez. Yo les voy a hablar sobre las normas generales de las declaraciones tributarias. Les voy a hablar un poco sobre lo que son las declaraciones tributarias. Las declaraciones tributarias son un documento por el que se inicia el procedimiento de gestión tributaria, en el que el sujeto pasivo manifiesta a la administración que han producido los elementos integrantes de un hecho imponible y comunique los datos necesarios para que la administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional. Se estimará declaración tributaria a la presentación de los documentos en los que se contenga el hecho imponible. Ahora les voy a hablar un poco sobre las normas generales de las declaraciones tributarias. Tenemos 3 normas generales de las declaraciones que son: la primera, se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos. El segundo, reglamentariamente podrá determinarse los supuestos en que sea admisible la declaración verbal o realizada mediante cualquier otro acto de manifestación de conocimientos. El tercero, las opciones que según la normativa tributaria se deba ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el periodo reglamentario en el que se declaró. Estos son unos ejemplos de las declaraciones. Se dice que casos especiales para firmeza de declaraciones en el artículo 147, el término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales serán 5 años contados a partir de la fecha de su presentación. Quienes apliquen voluntariamente el IMAS, su declaración quedará en firme 6 meses después de la fecha de su presentación, conforme lo establecen los artículos 335 y 341 del Estatuto Tributario. La suspensión de términos. Tenemos términos de 3 meses que estos aquí se suspenden cuando la Administración de Impuestos de Oficios practique una inspección tributaria. El requerimiento especial se suspende por 3 meses. Cuando el contribuyente solicite una inspección tributaria, la suspensión será por el tiempo que dure la inspección tributaria. Y por 1 mes será cuando se notifique emplazamiento para corregir. Y en este caso se suspendería por 1 mes. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que son las obligaciones tributarias. La obligación tributaria. Una obligación tributaria es aquella que parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan al gasto público. Como ejemplos de las obligaciones tributarias, tenemos la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, expedición de facturas electrónicas por compra y venta de bienes o servicios, la presentación de declaraciones anuales y provisionales, la contabilidad electrónica y la actualización de datos fiscales, como por ejemplo tipos de contribuyentes, actividades a realizar o domicilios, entre otros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Giancarlos Pico y le vengo a hablar sobre los tipos de contribuyentes. Definición de contribuyentes.
En el Ecuador se le denominan contribuyentes tanto a personas naturales como empresas, personas jurídicas y organizaciones que realizan actividades económicas ilícitas que estén o no obligadas a llevar y presentar contabilidad. Este contribuyente, gracias a su patrimonio, se le encuentra en el deber de presentar y soportar el pago de sus obligaciones tributarias. Cabe anotar que los impuestos a pagar de cada uno se determinan conforme las leyes del país en el que se resida. Estos son los tipos de contribuyentes en Ecuador. Representamos los tipos de contribuyentes definidos por el SRI para que identifique el grupo al que pertenece. Personas naturales. Son sujetos nacionales o extranjeros que se encargan de la realización de actividades lícitas. Ten en cuenta que éstas pueden estar obligadas a presentar y ejercer contabilidad. Obligadas a llevar contabilidad. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad son empresas y sucursales de compañía extranjera, personas que realicen actividades empresariales con ejercicio impositivo propio, profesionales, agentes, artesanos, representantes y trabajadores independientes que generen ingresos y egresos para la declaración de la renta. No obligada a llevar contabilidad. Las personas que no están obligadas a llevar contabilidad son los contribuyentes ecuatorianos que residan en el exterior con ingresos grabados a la renta, empleados con ingresos provenientes solamente de su trabajo, entidades del sector público a excepción de la organización financiera. En este sentido, las personas naturales pueden declarar sus impuestos bajo dos regímenes. Régimen general. Las personas naturales que realicen actividades económicas deben inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobante de venta o factura electrónica, soporte que den en cuenta las transacciones realizadas notificando al SRI, los ingresos y egresos de la actividad empresarial. Para realizar dicha declaración solo debe ingresar al portal web del SRI, en la opción Servicio en línea, elegir el servicio Declaración del impuesto, seleccionar Más servicio, clic en la elaboración y envío de declaraciones, completar los datos y listo. Régimen impositivo simplificado. Régimen de vinculación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta con el fin de aporte y mejorar la reforma tributaria del Ecuador. Sociedades. Según el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las sociedades hace referencia a las entidades o personas jurídicas que conforman una unidad con actividades económicas o un patrimonio independiente. Estas se dividen en sociedades privadas y públicas. A continuación se las explico. Sociedades privadas son personas de derecho privado como compañías anónimas, organizaciones con economía mixta, empresas a cargo de fondos, bancos privados nacionales, bancos extranjeros, Banco del Estado, cooperativa de ahorro y crédito, compañía con fines de lucro o independientes, entidades deportivas y cultos religiosos, embajadas, agencias gubernamentales, entidades consulares. Sociedades públicas. Las sociedades públicas son personas jurídicas
de derecho público que se crean mediante la ley, decreto o resolución como organizaciones de orden legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, entidades como régimen autónomo descentralizados, empresas